Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Hoy un día más de regocijo, un tiempo señalado. Le doy la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, a nuestro Creador y también a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, por darnos la oportunidad de poder celebrar nuevamente un día de Shabbat con la Kehilá de Yehoshua. Así que muchas bendiciones para todos mis hermanos de la Kehilá y los que estamos dentro de las naciones. Como dije, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, la gloria y la honra a nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Recuerda que estamos en las redes sociales con el nombre de Kehilá de Yehoshua. Estamos en Telegram, en WhatsApp, Facebook y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua, donde usted puede ingresar y disfrutar de los estudios que se han hecho para su crecimiento. Recuerda que también estamos en Internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted puede hacerse miembro activo en la comunidad de El Yo Soy, Congregación El Yo Soy, en Internet, y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Recuerda que somos una comunidad en línea, pero que estamos debidamente registrada con el nombre de Asambleas Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Bend Garden, California. Quiero enviar un saludo fraterno a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, a nuestro estimado amigo y amiga el Moriano Morales y su esposa la Mora Aracelis. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar a esta Kehilá, a esta comunidad. Y también saludos cordiales a todos los Morín de la Kehilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena para poder llevar esta comunidad. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevo, Malchuto, Leolam Baeh. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, ya hemos visto parte de la parashá, vamos a ver la parashá, Vayas Belasael hizo. Eso está en Shemot capítulo 37 hasta el capítulo 38, el verso 20. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 8 del 8 al 22, Salmos Tehilín el 70 y Primera de Juan el Brit Hadashat, la Nueva Alianza, Primera de Juan capítulo 1 el verso 10. Si vamos a revisar lo que es el capítulo 37 de Shemot hasta el capítulo 38, nos vamos a dar cuenta de algo. Recuerde que ya previamente, en los capítulos anteriores, ya el Padre había escogido a Bezaleel para la construcción del templo. Recordemos que también se le pidió al pueblo materiales, prendas para la construcción del Beit HaMikdash, del tabernáculo, el Mizkan, y donde la gente se comprometió a dar los recursos, es decir, los materiales para la construcción del mismo. En el capítulo 37, del verso 1 al 25, del 1 al 29, lo podemos ver en el capítulo 25 de Éxodo, del verso 10 al 22. El capítulo 37, del 17 al 24, lo podemos ver también en el capítulo 25, del 31 al 40. Y del capítulo 37 igual, del verso 25 al 29, lo podemos ver en el capítulo 30, del 1 al 10. Y si vamos a ver también parte del capítulo 38, del verso 1 hasta el 8, lo podemos ver en el libro de Éxodo, también en el capítulo 27, del 1 al 8. Y esto se repite. Y si usted va a ver el capítulo 38 del verso 9 al 20, usted lo puede ver en el capítulo 27, del verso 9 al 19. ¿Qué quiere decirle con esto? Que ya es la estructura de lo que era el tabernáculo
empezaba a agarrar forma, ya comienza la construcción. Usted puede ver, por eso le di esas citas allí, donde ya Belaser y su equipo habían comenzado la construcción del mismo. Y que esa construcción del tabernáculo era para que la tierra pudiera sostener, contener lo que el Padre quería hacer con el pueblo de Israel, de que fuese una nación, un reino de reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo y también a las naciones, no solamente de la que estaban en Israel, no, sino al mundo entero. Porque era la idea, restaurar a la humanidad a través de un templo, una nación, y sobre todo con reyes que conocieran la bendita Torá del Padre. Porque el punto principal, aunque usted no lo ve ahí, no aparece reflejado. Cuando usted vea los comentarios, esa era la intención del Padre, una nación apartada para Él, donde Él pudiera demostrarle a las demás naciones que no existe ningún Dios como Jehová. Entonces, a través del tabernáculo y de reyes, el propósito principal era restaurar al pueblo de Israel y a las naciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como pudimos ver, cuando Moisés sube, donde pasa 40 días y 40 noches con el Padre, es decir, los mismos 40 días, él baja con las tablas, pero el pueblo estaba en idolatría. Y el Padre tiene que disciplinar al pueblo, inclusive se rompe el pacto. Cuando Moisés baja nuevamente con las tablas, se vuelve a restaurar el pacto. Tengo que contar esto porque hay un evento allí, y es cuando Moisés se reunía con el Padre, dice que bajaba la presencia, inclusive un velo tenía que ponerse para que la gente pudiera verle la cara, y ese era el propósito, que estuviera la presencia del pueblo del Padre para con su pueblo, aún en el tabernáculo. Por eso se manda a construir el tabernáculo, porque tenía que morar la presencia del Padre en el medio del pueblo. Yo comentaba la semana pasada y di cita de libros donde, ¿cómo le dijera? Donde también a David manda a Salomón a construir el templo. Mira, ahí el estudio que tiene el Molerón, uno se llama El Templo del Leproso, y él explica allí por qué se le llama ese templo así, el Templo del Leproso. Y también varios estudios que tienen que ver con lo que era el Catoré, el altar, y que sería bueno que usted se vaya familiarizando con eso, porque esto lo que trae es la presencia del Padre en la tierra. Y por eso se le manda también a Salomón a construir el tabernáculo. Cuando el pueblo regresa por Nehemías y Esdras después de Babilonia, también hay unas dimensiones que nombra el libro de Zacarías, Ageo, pero en especial el libro de Ezequiel, porque es el que se iba a dar cuando ellos retornaran, pero que era un proceso también se habla de la profanación, ¿cómo se llama? De la abominación del tabernáculo o en el templo en el libro de Daniel, que fue en el tiempo de Antíoco, porque nosotros tenemos que familiarizarnos con esos eventos que sucedieron en ese libro, porque casualmente por no hacer las cosas de manera correcta, Antíoco Epifanes daña el templo, digamos que ¿cómo le dijera? Lo deja ritualmente impuro, es lo que quiero decir. Nuestro Mesías inclusive habló de ello, y que el templo
La palabra que quería decir es profanar el templo, y de lo cual Yeshua también habló. Porque el Padre siempre ha sido celoso con el tabernáculo o lo que quiso hacer con el templo. Miren, hay dos historias que quiero que ir a la Biblia, a la Torá, donde estos eventos, por no cuidar el templo, es porque es profanado, no solamente con Antíaco, sino el cuidado de las cosas que era en ese espacio sagrado y que era el Dios de los cielos queriendo estar en tierra. El primer evento que yo puedo ver está en el libro de Números, y es cuando Balán le dice a Balac que le ponga mujeres al pueblo de Israel para contaminar, para dañar. Y si usted va fines, vamos a ir a la cita que le voy a dar del libro de Números. La cita es capítulo 26 del verso 63 en adelante. Pero que si usted lee el verso, también en el verso 60, que quiero ir ahí también, y vamos a leer todo. Mira lo que sucede en el capítulo 26 del libro de Bamidbar, el verso 60. Y a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Padre. Los levitas empadronados fueron 23,000, todos varones de un mes arriba, y no fueron contados con los hijos de Israel, por cuanto se les dio la heredad entre los hijos de Israel. Aquí estamos hablando de que murieron, ¿quién? Nadab y Abiú, porque ofrecieron un fuego extraño. Un fuego extraño es presentar una ofrenda no debidamente cumpliendo el orden de lo que él estableció en el templo cuando tú ibas a ofrecer los korbanot, las ofrendas, y que es un tema delicado. Pero hay algo que estamos conociendo en especial cuando uno revisa el contexto antiguo Oriente Medio. Ahí mismo sucede un evento en el verso 63 del capítulo 26 y dice: estos son los hombres empadronados por Moisés y el sacerdote Eleazar, quienes empadronaron a los hijos de Israel en los campos de Moab junto frente al Jordán. Entre ellos no existía los empadronados por Moisés y por el sacerdote Aarón, quienes hicieron censo a los hijos de Israel y les remitió en el desierto de un excepto con ellos de Caleb y Josué. Oye, le pido disculpas porque era la cita que quería dar, tiene que ver con lo que murieron ellos, pero la cita es cuando es el capítulo 25, perdón, el capítulo 25, corrijo, el verso 7. Y viendo los fines, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras los israelitas a la tienda y atravesó a ambos por el vientre, y al varón y a las mujeres. Y enseguida se detuvo la plaga de los hijos de Israel. La montardad que había, porque hubo una plaga, un juicio. Lo delicado del templo no solamente era ofrecer una ofrenda que no fuera, sino también la pureza con que debería estar el tabernáculo. Si nosotros vamos al contexto, antiguamente, usted me ha escuchado decirlo, en los templos, en los sigurat, en las culturas alrededor del pueblo de Israel, se hacía sexo ritual, y el sexo ritual era dándole gracia a sus dioses por la lluvia y los frutos de la tierra, lo que pudiera salir.
estas personas que están allí en ese acto, cuando Fines, Ben Eleazar, atraviesa a ambos, es porque ellos estaban haciendo, era eso. No era un sexo de, como le dijera, de por un acto normal, porque eran pareja. No, 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 ellos estaban allí porque estaban haciendo eso. Si vamos al libro de Samuel, que es el segundo evento, y lo que digo de lo delicado de lo que es el tabernáculo y el templo, vamos al libro Primera de Samuel. En Primera de Samuel, en el verso 2, en el capítulo 2, perdón. Si usted ve, presentaban la ofrenda que no hacían delante del Padre, cosas que no eran, que no estaban haciendo lo correcto. En el verso 11 dice del capítulo 2 de Primera de Samuel: después el Cana volvió a su casa en Ramá, y el niño se quedó ministrando de Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y los hijos de Elí eran hijos de Beliar, no eran hombres que estaban haciendo lo correcto. Y la costumbre en el sacerdocio con el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes y su mano mientras que se cocía la carne, y de golpe metía en la cazuela, en la olla y el caldero, y lo martilla, me imagino, y el garfio sacaba para el sacerdote. Sí, de esta manera hacían con todo Israel, con todos los que iban allí a Shilo. Y antes de quemar la grosura, el criado se acercaba y decía: sacrificaba, da al sacerdote la carne para asar. No tomará carne asada sino cruda. Y respondía primero la grosura, después tomaba esto, y hacían todo esto. Pero el verso 17: así fue el pecado de los hijos, que era grave ante Jehová, porque tales hombres, menospreciando las ofrendas de Jehová, no solamente ofrecían la ofrenda y que hacían lo que mejor le parecía, sino que Eli, también sus hijos, dice, si usted lee el capítulo 2, también no solamente esto, sino también hacían cosas horrendas. No solamente la quema de la ofrenda. ¿Por qué digo esto? Porque el Padre siempre quiso que su tabernáculo, su tienda, el templo, fuese un lugar apartado para que morara la presencia del Padre. También quienes iban a ser los jueces, los reyes de Israel, fuesen personas consagradas, apartadas, para poder llevar la carga del pueblo, bendecir a las naciones, pero principalmente era que el Padre tenía que estar en el templo, la presencia, la nube, la Shekinah, su gloria. Vamos al libro de Primera de Reyes, que tiene que ver con la Parashá. Capítulo 8, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8. Pero quiero leer el verso 9 en adelante. Ninguna cosa había en el arca excepto las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado allí en Horeb, donde Jehová había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces Salomón dijo a Jehová, Jehová ha dicho, que él habitaría en una densa oscuridad. Con empeño te he edificado esta casa por habitación, un lugar estable donde tú habitas por los siglos de los siglos. Y el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación se mantenía en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que ha cumplido con su mano lo que habló por su boca David, mi padre, diciendo: desde el día que mi pueblo Israel salió de Egipto, no he escogido a ninguna ciudad de todas las tribus para que edificaran casa,
donde estuviera mi nombre, aunque escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. La nube, no pudieron ministrar a causa de la presencia del Padre. Es decir, era algo hermoso, era la presencia del Padre con ellos, perdón que tosí, y fue el propósito del Padre que estuvieran allí, su gloria. Miren, cuando uno revisa, cuando ya David le dice a Salomón cómo iba a ser el templo, las dimensiones, cuando le entrega todo, la obra para que hiciera lo del templo, usted puede darse cuenta de algo, que inclusive había cantoras, había mujeres que estaban en el templo, pero no en el área donde estaban los sacerdotes ni los sacrificios, no, eran en la parte para la casa. Y usted puede verlo allí en el capítulo 4 y el 5 para lo que era la preparación del templo. También podemos verlo cuando Yeshua, el ángel, le da la información a Miriam, María, que iba a nacer, de ella vendría el Mesías, porque ella estaba en la ciudad de cerca del templo, en la ciudad de David, si no mal no recuerdo, está en el Evangelio, porque ella tenía que ser la madre del Mesías, de la persona que el Padre había escogido. Si nosotros nos damos cuenta la importancia de lo que es el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, hay otro evento que registra, o mejor dicho, dos eventos que están a comienzo del Evangelio de Mateo y en el libro de Lucas. El primero es el anuncio de Juan el Bautista, y seguramente cuando tocó la suerte fue en el día de Yom Kippur, cuando le dan el anuncio a Juan y su esposa Elizabeth, que era una anciana también, recibiera la noticia de que iba a ser madre de Juan, quien anunciaría el reino. Usted ve también que cuando a Yeshua lo van a presentar, había un hombre también ahí en el 8º día, pero también había una señora que su esposo había muerto, y ella dice que ella prácticamente de que era muy joven estuvo casada, su esposo murió, ¿y qué hizo ella? Se fue al templo. ¿A qué? ¿Qué hacía? Tenía por costumbre ayunar, tenía por costumbre estar en el templo. Seguramente, no estoy hablando que ella tenía una función, pero la importancia de que la mujer estuviera cercano al templo para reconocer que Jehová es su sustentador. La cita que quiero darle está en Primera de Crónica también, en capítulo 6, Primera de Crónica, el capítulo 6. Mire, esto no, lo que yo les digo, las cosas del Padre son serias. Cuando nosotros vemos en el capítulo Primera de Crónica, capítulo 25 y el 24, lo que le decía las personas que estaban allí para los cánticos, también habían hombres, por supuesto, pero la cita que le di es Primera de Crónica, el verso 6, capítulo 6, perdón, y es porque aparecen en las crónicas los descendientes de Leví. El verso 3, hijos de Amram, Aarón, Moisés, miren, los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fine, Fine engendró a Abisúa, y Abisúa engendró a Buc, y Buc engendró a Uzi, y Uzi engendró a Seraía, y Seraía engendró a Merori. Usted lo puede ver allí a todos ellos, hasta Sadoc,
que ellos tenían, estaban en las crónicas, pues en la genealogía de los levitas. La cita que quiero darle también, ya le hablé de Mateo y Lucas, allí, miren, el templo y su función, después de la muerte de Yeshua, el templo estuvo 40 años en funcionamiento. Y nosotros podemos ver en el capítulo 25 del libro de los Hechos, después de la muerte de Yeshua, por supuesto, que Pablo fue a llevar una ofrenda, porque acuérdense que ya Pablo en su viaje misionero, en uno de los retornos del viaje, que lo vemos en el libro 25 de Hechos, ya déjeme buscar, capítulo 21, perdón, no es el 25, es el 21. Él está ahí y presenta inclusive una ofrenda porque él había hecho voto nazareo. Para aquellos que dicen que el templo no estaba funcionando después de la muerte de Yeshua, ¿qué hacía Pablo presentando ofrenda de voto nazareo con 3 personas más? Si usted va y en el libro de Levítico y busca los comentarios que hablan de esa ofrenda, era una de las ofrendas que tenía un precio bastante alto, era muy costosa esa ofrenda. Y él presenta ofrenda para él y las personas que la acompañaban. En el capítulo 21, en el verso 26, mira lo que dice. Entonces Pablo, tomando consigo a los varones, al día siguiente se purificó con ellos y entraba al templo para informar el cumplimiento de los días de la purificación hasta que fuese ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Si usted ve quienes estaban en el templo, creo que Pablo iba con 3 personas más. Tito, Timoteo y Silas. Bueno, a ciencia cierta, lo que comentaba, que después de la muerte por Yeshua, por supuesto, el templo estuvo erigido y los sacrificios se continuaban, y que Pablo nunca en ningún momento habló en contra del templo, y mucho menos al decir que los sacrificios y las ofrendas y todo el servicio del templo estaban anulados. Todo lo contrario, podemos ver a Pablo allí ofreciendo ofrenda. Y tenga en cuenta eso, hermano, no se ponga a decir cosas que no son, todo lo contrario, vaya poco a poco en este caminar, porque nosotros de verdad que es delicado, pues yo veo esto delicado en el sentido de gente que dicen cada cosa, que el templo Yeshua lo anuló, que ahora vivimos por gracia, y wow, que no tiene nada que ver, pero nada que ver de una cosa con las otras. Miren, en el libro de Ageo es cuando ellos regresan del exilio, y yo decía la semana pasada que lo que estaba construido a lo que era la construcción del templo es como el 100% del templo, no que de lo que quedó ni siquiera el 25%. Y dicen que el pueblo de Israel lloraba cuando vieron el templo o lo que se pudo construir. Acuérdense que cuando Nabucodonosor, eso quedó prácticamente destrozado. En el tiempo de Antíoco Epífanes también profanaron el templo, y vemos que también cuando el tiempo del Imperio Romano, Herodes prácticamente alarga el templo, es decir, puso habitaciones, cuartos
para almacenamiento de comida de los sacerdotes, y puso otras cosas que en ningún momento invalidó al templo tampoco. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, en el verso 1, usted puede ver algo que sucede allí. Esto se le conoce como la era mesiánica, y hay quienes los ven futuristas. Ya sabemos que nosotros somos piedra angular no, piedra del templo, que somos esas piedras vivas, hoy portadores también de la Emet. No somos levitas, aclaro, no somos levitas. Pero en el capítulo 40, mire cómo comienza. En el año 25 de nuestro cautiverio, el principal del año, a los 10 días del mes, 14 años después de la ciudad ha sido conquistada, en el mismo día sobre mí vino la mano de Jehová y me llevó. ¿Qué día está hablando? En el primer mes, es decir, del año. ¿A qué día? 10. ¿Usted cree que sea casualidad? Él comienza a ver las visiones, lo que iba a ser un futuro templo, y que coincidencialmente son los días preparativos para Pesaj. ¿Usted cree que sea casualidad? Yo digo que para nada, para nada. Y prácticamente lo que el Padre estaba dando allí era lo que va a ser en un futuro. Hay quienes dicen que, bueno, por supuesto que nosotros ahorita, si llegasen a construir el templo, ya sabemos lo que va a venir o lo que se va a desencadenar por la construcción de ese templo. Ya lo sabemos. Pero estamos hablando de un futuro. Y hay quienes dicen que no va a haber templo, hay quienes dicen que sí. Yo solo estoy dando una cita que arroja el libro de Ezequiel de lo que es la gloria del templo. Y están dándole la fecha de la 4 días antes para la fecha. En el capítulo 42, porque el 41 todavía sigue mostrándole el templo, las habitaciones, todo, cómo era, y no omite detalles. Qué impresionante el Padre. En el capítulo 42, en el verso 14, mire lo que dice: y de la base sobre el suelo hasta el descanso de abajo de arriba, un codo, perdón, me fui al 43. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán su vestidura y con que ministraban, porque son cosas santas, y para salir se vestirán de otra vestidura con la que se acercarán al pueblo. Ahí ya regresa la gloria del Padre. Comienza a verse, perdón, en el capítulo 43, pero está hablando de un futuro. Las ropas que utilizaban en el templo, los sacerdotes no podían salir con ellas. Es decir, terminaste de trabajar y te vas con esa vestimenta. No, ellos salían y tenían que dejarla allí y se pondrán otra ropa y podrán que están en el pueblo, ser parte del pueblo. En el capítulo 43 es cuando regresa la Shekinah del Padre. Y en el verso 25 dice: por 7 días ofrecerá el macho cabrío la ofrenda por el del pecado, un becerro por la vacada y un carnero de rebaño sin tacha. Por 7 días hará expiación por el altar y la purificación, así lo consagrarán. Acabados estos días, el 8º día adelante, los sacerdotes ofrecerán el altar de vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, y me seréis aceptos, dice Jehová. Es decir, es como la restauración del altar, dedicación. Y el ciclo o las cosas que el Padre diseñó son repetitivas, es decir, nunca se sale del contexto. Para cuando se iba a inaugurar el tabernáculo, por supuesto, se vistieron, ungieron a Aarón a sus hijos, pero esto era para consagrar el altar. 7 días después tenían que esperar y al 8º día dan inicio al tabernáculo. La mismo
se vuelve a dar. Es decir, la dedicación del tabernáculo. Y en el capítulo 45, en el verso prácticamente se inaugura el tabernáculo. El verso 18. Vamos a leer el 17. Por el principio corresponderá proveer el holocausto del sacrificio de libación en las solemnidades, los comienzos de mes, en los Shabbat y en la solemnidad de la casa de Israel. Él dispondrá de la expiación, la ofrenda del holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Y así dice Jehová: en el mes primero, el día primero del mes, tomarás la vaca del becerro y sin defecto, y purificarás el santuario. ¿Y qué dice? El sacerdote tomará la sangre de víctima expiatoria y untará los postes de la puerta y los 4 ángulos al descansar el altar y los postes de las puertas del atrio interior. El 20. Así hará el 7º día del mes que los que pecaron por error y por engaño, y hará expiación por la casa de Israel. Y el mes primero, los 14 días del mes, tendréis Pascua, solemnidad. Los 7 días se comerán pan sin levadura. Y aquí el príncipe, oiga, dice el príncipe, santificará por sí mismo todo el pueblo y la tierra y el becerro por el pecado. ¿Le parece eso casualidad? No lo creo, no lo creo. Maravilloso es nuestro Padre. Si nosotros vamos al libro de Zacarías en el capítulo 3, nos damos cuenta también de que las vestiduras del sacerdote estaban sucias y las cambia. ¿Las cambia por qué? Bueno, porque el Padre ya había purificado. Entonces, es cuando el Padre inclusive reprende al enemigo porque quería que estuviese todavía la contaminación en la tierra. El templo, el tabernáculo, las ofrendas, los espacios sagrados, el Padre siempre quiso mantenerlo en un orden. Y por eso es que vemos que el pueblo de Israel, el Padre nunca permitió que la mujer ministrara, porque no quería rituales de ¿cómo se llama? De sexo dentro del templo en agradecimiento a dioses extraños. Perdón, estoy tomando un poquito de agua. Es lo que se conoce como prostitución sagrada. Y el Padre nunca quiso eso para con su pueblo. Por eso es que vemos que el Padre nunca permitió que las mujeres ministraran en el pueblo de Israel. Que estuvieran cerca, sí, pero hasta allí. Y termino con la cita de Apocalipsis y Primera de Juan. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, vemos ya que desciende la Nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para habitar ya entre nosotros y poder nosotros estar delante del Padre. Eso es lo que el Padre siempre quiso para con su pueblo y las naciones, bendecirlo, purificarlo y restaurarlo. Y en el primer libro de Juan, el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos y su palabra no está entre nosotros. Por supuesto que nosotros hemos cometido delitos, pecados, y hemos hecho cosas que a veces desagradan al Padre, malas palabras, peleas, y un sinfín de cosas que el Padre sabe lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho, que nosotros no podemos engañarle. Por supuesto, uno trata de vivir lo más apartado y consagrado para el Padre,
puede ser testimonio delante de los demás. Por eso leí la cita del libro de Ezequiel, de aquellas personas que hicieron engaño y que pecaron, y el rey inclusive presenta parte de lo que va a ser la ofrenda. Bueno, familia, es lo que quería compartirle en este día de Shabbat. Espero que haya sido de edificación para su vida. Nos vemos la próxima semana en el día de Shabbat. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Ley Raot. Hasta pronto.